¿Cuánto tiempo puede una nación tolerar violaciones aéreas antes de responder? Polonia ha tenido que responder a esta pregunta en las últimas semanas, sobre todo tras el envío de drones rusos a su territorio. Polonia respondió rápidamente. Está harta de Rusia y de lo que considera el deseo obvio de Putin de expandir las fronteras de Rusia más adentro de Europa. Polonia no se dejará amenazar. En cambio, envió una advertencia a Rusia. Polonia derribará los aviones rusos que violen su territorio. El Kremlin está furioso. Algunas de las figuras más prominentes de Rusia ya están amenazando con la guerra. La amenaza de Polonia se dio durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el 22 de septiembre. La reunión se convocó tras varios casos en que Rusia violó el espacio aéreo de miembros de la OTAN con drones y aviones. Los asistentes estaban ahí para decidir cómo responder al nuevo nivel de agresión de Rusia. Los asistentes vieron al ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radzislaw Sikorski, subir al escenario y dirigir palabras específicas a Rusia. Sikorski dijo que tenía solo una petición para el gobierno ruso antes de lanzar la advertencia que ha sacudido al Kremlin. Si otro misil o aeronave entra en nuestro espacio sin permiso, deliberadamente o por error, y es derribado y los restos caen en territorio de la OTAN, por favor no vengan aquí a quejarse por eso. Sikorski terminó sus comentarios con una advertencia escalofriante. Han sido advertidos. Es una señal tan clara como la que Putin podría esperar sobre las intenciones de Polonia. Polonia ya ha tenido suficiente de Rusia. Está cansada de las amenazas constantes y no va a tolerar que Rusia lance lo que equivale a ataques en su territorio, incluso si esos ataques consisten en un puñado de drones. Si Rusia usa aviones de combate para intimidar a Polonia, Sikorski afirma que Polonia responderá más allá de la intimidación. Derribará los activos rusos. Quien dude de la seriedad de las intenciones de Polonia aquí, o crea que Sikorski exageró con su advertencia, está equivocado. No es solo el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia quien le está diciendo a Rusia que sus aviones serán recibidos con misiles y fuego antiaéreo. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, también ha dicho que su país no dudará en destruir cualquier activo militar ruso que entre en territorio polaco. Euronews informa que Tusk respaldó los comentarios de su ministro de Defensa el 22 de septiembre, mostrando que hay una unidad total tras bambalinas. En Polonia, tomaremos la decisión de derribar objetos voladores cuando violen nuestro territorio y sobrevuelen Polonia. No hay absolutamente ninguna discusión al respecto, declaró Tusk. De nuevo, este es un mensaje claro. Si Putin pensaba que Rusia podría aprovechar divisiones internas en Polonia o con aliados de la OTAN, acaba de descubrir la verdad. Ese no es el caso. Polonia destruirá cualquier activo de la OTAN que entre en su espacio aéreo. El líder ruso ha estado provocando a la OTAN en septiembre para medir su respuesta ante repetidas violaciones aéreas. Ya tienen la respuesta. No solo Polonia hace la amenaza. El 23 de septiembre, Bloomberg informó que líderes y ministros europeos dijeron a Rusia que están listos para derribar aviones que violen su espacio aéreo. No todas esas naciones son tan directas como Polonia. No hacen grandes declaraciones públicas, pero muestran que muchos en la Unión Europea y la OTAN apoyan la decisión de Polonia y están dispuestos a actuar igual contra la agresión de Rusia. Bloomberg proporciona los detalles afirmando que enviados de Francia, Alemania y el Reino Unido tuvieron una reunión tensa con representantes rusos en Moscú. Ahí trataron sus inquietudes sobre un reciente incidente donde Rusia envió 3 MiG-31 al espacio aéreo de Estonia. Los aviones de combate se retiraron solo cuando la OTAN envió sus propios aviones para escoltarlos fuera de Estonia. Según una fuente anónima de Bloomberg, los enviados europeos concluyeron que mandar los Mikoyan Gurevich 31 fue una táctica deliberada de los comandantes rusos. Rusia asegura que sus aviones no ingresaron al espacio aéreo de la OTAN, pero fuentes de Bloomberg compartieron datos interesantes sobre la reunión. Dicen que Rusia, aunque ha negado la incursión públicamente, parece haber aceptado que ocurrió y que fue deliberada a puerta cerrada. Un diplomático ruso dijo a los europeos que las incursiones respondieron a ataques ucranianos en Crimea, según funcionarios. El Kremlin afirmó que esas acciones solo fueron posibles con ayuda de la OTAN. Y, como resultado, Rusia considera que ya está involucrada en una confrontación que implica a naciones europeas, informa Bloomberg, ya involucrada en una confrontación. Si es así, se refuerza la afirmación de Polonia de que empezará a derribar aviones rusos. Si Rusia siente que las dos naciones ya están en guerra, entonces seguramente una respuesta militar a una acción militar está justificada. Según se informa, los embajadores europeos en Moscú le dijeron a los representantes de Rusia que las incursiones tenían que detenerse.
Indicaron que los rusos tomaron notas extensas, lo que sugiere que debían entregar un informe detallado de la reunión a alguien. Todos sabemos quién es ese alguien, señor Putin. El 25 de septiembre, el canciller alemán Friedrich Merz informó que coordinaba con Polonia, Francia y el Reino Unido, y que Alemania apoyará todas las medidas necesarias. Ni el Reino Unido ni Francia han comentado, pero parece que no será necesario. Están en sintonía con Alemania, que a su vez lo está con Polonia. El ingreso de aviones rusos al espacio aéreo de la OTAN ya representa un gran problema para Rusia. Provocó al oso de la OTAN una vez más y ahora lo sabe. Corre un gran riesgo de perder algunos de sus aviones de combate, junto con los pilotos de esos aviones, si viola el espacio aéreo de la OTAN en absoluto. Aún así, Putin pudo esperar que el deshielo entre Rusia y Estados Unidos en 2025 diera un respiro a Rusia. Las naciones europeas podrían estar pidiendo que los aviones rusos sean derribados, pero quizás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrezca una postura más moderada. Putin quizá pensó que el líder ruso estaba equivocado. Trump ha apoyado a los miembros europeos de la OTAN, eliminando cualquier avión ruso que entre en su territorio. Trump no usó muchas palabras para expresar este apoyo, pero su mensaje no pudo ser más claro. The Independent informó que se le preguntó a Trump si apoyaba que la OTAN derribara aviones rusos por violar su espacio aéreo. De nuevo, Trump solo necesitó 3 palabras para decirle a Putin todo lo que necesitaba saber sobre la postura de Estados Unidos en este tema en particular. Sí, así es. Lo que al principio parece ser una amenaza polaca rápidamente se está extendiendo por toda Europa. Con el apoyo de Trump a la propuesta de Polonia, la OTAN confiará en poder respaldar sus palabras con acciones. La jugada de Putin ha fracasado. Sus intentos de desafiar a la OTAN llevaron a Rusia a arriesgar aviones, armas y pilotos valorados en millones de dólares. Todo esto ocurre porque Putin trató de intimidar a una alianza defensiva que ahora reconoce la amenaza real de Rusia. ¿Esto implica que pronto veremos misiles y balas en el cielo de Polonia? No, al menos por ahora. La amenaza de Polonia ha puesto tanto a la OTAN como a Rusia en un estado de limbo, y solo se descubrirá cuán seria es la advertencia de Polonia si Rusia se atreve a violar el espacio aéreo del país nuevamente. Rusia podría usar solo drones con Polonia, ya que puede perder muchas de estas armas económicas. Solo habrá respuestas reales si Rusia prueba a Polonia con aviones de combate. Mientras esperamos, continúan las conversaciones entre los aliados de la OTAN. Rusia violó el espacio aéreo de Estonia con 3 aviones de combate a inicios de septiembre. Esa violación hizo que Estonia invocara el artículo 4 de la Carta de la OTAN, obligando a todos los miembros a consultar. Polonia tomó la misma medida después de la incursión de drones rusos en su territorio. La consulta fue el 23 de septiembre, según Associated Press News. Y como ya hemos visto tantas veces, parece que la OTAN respalda a Polonia y a cualquiera de sus miembros que decida derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo. Rusia no debe dudarlo. La OTAN y sus aliados usarán, conforme al derecho internacional, todas las herramientas necesarias, militares y no militares, para defenderse y disuadir amenazas de cualquier dirección, según un comunicado de la OTAN tras la consulta. La mención de herramientas militares debería preocupar a Rusia. Eso parece ser el lenguaje de la OTAN para decir que nuestros miembros destruirán los aviones rusos que entren en su espacio aéreo. Es probable que en la OTAN se requieran más conversaciones sobre cómo ejecutar esta amenaza. Solo bastará que un avión ruso viole el espacio aéreo de la OTAN para que se apliquen las reglas de enfrentamiento de la organización. ¿La OTAN solo actuará si el avión ignora las advertencias de la nación afectada? ¿Cuánto más debe avanzar Rusia para recibir respuesta armada? Estas preguntas requieren respuesta. Pero si hay que creerle a Sikorsky y a Tusk, no hará falta mucho más que una simple incursión para que Polonia abra fuego contra los aviones rusos. ¿Y cómo respondió Rusia a las advertencias y la declaración oficial de la OTAN? ¿Qué opinas? ¿El Kremlin está amenazando con la guerra mientras intenta alardear del poderío militar ruso? Aunque todo esto solo comenzó porque Rusia intentaba intimidar a los miembros de la OTAN desde el principio. Varios ministros y propagandistas rusos han expresado versiones similares del mismo mensaje. Rusia considera que si Polonia u otro país de la OTAN derriba un avión ruso, será un acto de guerra. Eso parece ser así, independientemente de si los aviones rusos violan el espacio aéreo de la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que Rusia respondería militarmente si sus aviones eran derribados. El secretario de prensa de Putin dijo que Rusia y la OTAN ya estaban prácticamente en guerra, pocos días después de que Polonia confirmara haber derribado drones rusos en su territorio. El 15 de septiembre, el Kiev Independent reportó que Peskov afirmó que la OTAN está en guerra con Rusia, algo obvio y sin necesidad de pruebas. La OTAN brinda apoyo directo e indirecto al régimen de Kiev.
Rusia usa esto como débil justificación para lo que hace con sus aviones ahora. Que la OTAN ayude a Ucrania implica que está en guerra con Rusia. Eso también implicaría que Corea del Norte está en guerra con Ucrania y la OTAN. Corea del Norte confirmó que envió soldados a Rusia para apoyar a Putin en la recuperación de Kursk tras la contrainvasión ucraniana en el Oblast ruso. En julio, CNN reportó que Corea del Norte quiere enviar hasta 30.000 soldados para apoyar a Rusia. Si creemos las declaraciones de Peskov, gran parte del mundo ya está en conflicto. Mientras que los comentarios de Peskov fueron una proclamación general sobre el estado de los asuntos entre Rusia y la OTAN, otros comentaristas rusos se han centrado en la afirmación de Polonia de que va a empezar a derribar los aviones de combate rusos. Bloomberg afirma que el embajador ruso Alexei Meshkov está incluido. El 25 de septiembre, Meshkov declaró a la radio francesa RTL: si la OTAN derriba un avión ruso por una supuesta violación de su espacio aéreo, será una guerra. Observa cómo se usa supuesta, dada la tendencia de Rusia a negar todas las acusaciones de que ha violado el espacio aéreo de otro país, incluso después de ser confrontada con todas las pruebas de que lo hizo. Cada incursión sería hipotética. Polonia podría derribar un avión ruso en Varsovia y Rusia negaría haberlo enviado. Si Meshkov tiene razón, declarará la guerra. Además, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, ya opinó. Su mensaje es muy similar al que dieron Peskov y Meshkov. El 25 de septiembre, el Kiev Independent reportó que Lavrov dijo que la OTAN y la Unión Europea declararon la guerra a Rusia. Según se informa, hizo estos comentarios durante una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores que representan al grupo de 20 naciones. De nuevo, se repiten las mismas frases de siempre sobre que esas organizaciones declararon la guerra a Rusia en el momento en que empezaron a ofrecer apoyo a Ucrania. Todo esto nos muestra en dónde se encuentra la mentalidad colectiva rusa en este momento. Para Rusia, las constantes violaciones del espacio aéreo de la OTAN son solo una extensión de la guerra que ya considera estar librando. Aquí hay un indicio de cobardía. Si Rusia cree estar en guerra con la OTAN y la Unión Europea, ¿por qué sus aviones solo entran en el espacio aéreo de la OTAN? 3 Mikoyan Gurevich, 31 rusos permanecieron 12 minutos en Estonia y se retiraron tras la llegada de aviones de la OTAN. Hay contradicciones. Rusia dice estar en guerra, pero no pelea. Quizás Rusia esté esperando a que una nación de la OTAN, como Polonia, haga lo que podría considerar el primer movimiento en un conflicto antes de volverse más agresiva. Derribar aviones rusos constituiría ese primer movimiento, dando a los propagandistas rusos munición para vender la guerra a su pueblo. Mientras ocultan las razones por las que esos aviones fueron derribados en primer lugar, esto es especulativo, pero lo que sí es claro es la gran hipocresía de Rusia en sus amenazas de guerra. Meshkov lo demuestra, como indica Kiev Post, al citar más comentarios del embajador en la radio francesa. Muchos aviones violan nuestro espacio aéreo, accidental o no, pero nadie los derriba, dijo Meshkov. ¿Es cierto? Más o menos. Según el Kiev Post, Rusia no ha derribado aviones que hayan entrado en su espacio aéreo si es que hubo tales violaciones. Sin embargo, tiene antecedentes de derribar aviones, frecuentemente comerciales y no militares. Por ejemplo, el vuelo MH17 de Malaysian Airlines. En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos responsabilizó a Rusia y a los separatistas por derribar ese avión en 2014. Las 298 personas a bordo murieron en el incidente. No obstante, Meshkov tiene razón al decir que Rusia no derribó el avión por violar su espacio aéreo. Derribaron el vuelo MH17 sobre Ucrania el año en que Putin inició su campaña contra el país que luego invadió. Algunos podrían decir que, según Rusia, derribar el vuelo MH17 no implica que fue en su propio espacio aéreo. Después de todo, una de las principales razones de Putin para iniciar la guerra en Ucrania es que él cree que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia. Él hizo esa afirmación en un ensayo extenso titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. Putin llamó a rusos y ucranianos un solo pueblo en ese ensayo, reiterando que realmente lo cree. Si es así, Rusia derribó una aeronave en su propio espacio aéreo, ya que considera que Ucrania le pertenece. Rusia tampoco ha enfrentado aviones de la OTAN sobre su territorio, dejando de lado tecnicismos e hipocresía. Meshkov puede afirmar que sí ha sucedido, pero no proporciona ninguna evidencia de que esto haya ocurrido. ¿Podemos creer que Rusia sacaría a las aeronaves de la OTAN de su espacio aéreo si lo violaran? ¿O Rusia haría lo que Polonia anuncia, derribar esos aviones? Supongamos que Rusia lo dice en serio. Si Polonia derriba un avión ruso y Rusia declara la guerra, ¿qué sucedería después? En cuanto a números puros, Rusia debería tener un ejército lo suficientemente fuerte como para derrotar a Polonia si Polonia pelea sola. Según Global Firepower,
que clasifica anualmente a 145 naciones militares con docenas de factores. En el juego de los números, Rusia tiene la ventaja en todos los aspectos. La población de Rusia es más de 3 veces la de Polonia, lo que le permite tener 132 millones de personal militar activo frente a los 2.100 de Polonia. Rusia gasta más del doble que Polonia en su ejército cada año. Además, cuenta con más de 3.800 aeronaves, 5.000 tanques y 131.527 vehículos blindados, comparado con los 23.138 de Polonia. En la batalla naval, Rusia tiene 419 barcos y Polonia 62. La guerra en Ucrania demostró que la superioridad numérica de Rusia no asegura la victoria. El espíritu, el deseo de defender tu país y la innovación ante los intentos de Rusia de dominar son igual de importantes. Polonia sin duda tiene espíritu. Como nación que ha sentido todo el peso de la agresión soviética en el pasado, Polonia no va a caer fácilmente si Rusia declara la guerra. Sikorsky lo dejó claro en abril, cuando hizo una sombría predicción sobre lo que pasaría si Rusia y Polonia fueran a la guerra. Radosław Sikorski afirmó que Rusia ha atacado a Polonia en varias ocasiones en 500 años. En este caso, Rusia perderá porque Occidente es mucho más poderoso y Ucrania no está sola. A diferencia del pasado, no lucharemos solos. Ese es el punto clave. Polonia no necesita ser tan fuerte para vencer a Rusia porque pertenece a la OTAN. Como la OTAN dejó claro en su declaración tras la consulta bajo el artículo 4, apoyará a sus miembros con todos los medios disponibles contra Rusia y sus aeronaves que violen el espacio aéreo. Eso significa que incluso si esos miembros derriban aviones, no se considerará agresión contra Rusia ni obligará a un miembro de la OTAN a luchar solo, sino que será defensa. Si Rusia ataca a Polonia u otro miembro de la OTAN por derribar aviones rusos en su espacio aéreo, se activará el artículo 5. Ese artículo significa que todas las naciones de la OTAN están obligadas a acudir en ayuda directa de cualquier otro miembro que sea víctima de agresión. Rusia no solo pelearía contra Polonia si inicia la guerra, también contra toda la OTAN. Rusia lo sabe, lo que lleva a preguntarse qué haría si uno de sus aviones fuera derribado en el espacio aéreo polaco. Quizás tengamos la respuesta por lo ocurrido en 2015, cuando Turquía derribó un Su-24M ruso que cruzó de Siria a Turquía. Rusia también hizo muchas amenazas en ese entonces, pero al final no las cumplió porque Turquía es miembro de la OTAN. Rusia aceptó una disculpa de Turquía en su lugar. ¿Lo haría de nuevo? ¿Habría siquiera una disculpa en 2025, cuando está claro que Rusia está tratando de provocar a la OTAN? Solo Rusia sabrá si Sikorsky, Tusk y la OTAN hablan en serio con sus advertencias al decidir comprobarlo por sí misma. Rusia ya tiene antecedentes de atacar aviones de la OTAN, ya sea con ataques directos o mediante guerra híbrida. Kaliningrado intentó inutilizar el avión de la ministra de Defensa española. Mira qué ocurrió después en nuestro video. Y recuerda suscribirte al Show Militar para más cobertura sobre los últimos acontecimientos en la historia de la violación del espacio aéreo ruso. Y gracias por vernos.